Conferencia 2018 del Ministerio Un Paso a la Libertad. Bueno, primero déjenme contarles algo. El ministerio va a cambiar de nombre, ya no se va a llamar Un Paso a la Libertad, se va a llamar Verdaderamente Libres. Y se han de preguntar, bueno, ¿y por qué el cambio? Cuando uno empieza a consumir sustancias, o cuando uno empieza a ver pornografía, o cuando uno empieza a experimentar con la sexualidad, o con el juego, o con los videojuegos, o con las redes sociales, y se va uno enganchando en estas situaciones, piensa uno que estamos ejerciendo nuestra libertad y que somos libres para hacer eso. Y resulta que cuando todo eso se hace sin control, cuando todo eso se hace sin medida, cuando todo eso nos gobierna, lejos de estar viviendo en completa libertad, terminamos esclavizados. El Señor Jesús lo explicó muy claro en su palabra. Él dijo que todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Y entonces es por eso que vamos a cambiar el nombre del ministerio a Verdaderamente Libres, porque en Cristo Jesús hay verdadera libertad. Ahora, vieron el video, algunos conocen el póster, conocen la publicidad, y vieron que hablamos de un solo paso, hablamos de una sola decisión. ¿Y por qué hablar de uno? La Biblia explica que hay un solo Dios vivo, que hay un solo Dios verdadero, creador del cielo, de las estrellas y de todo lo que conocemos, tanto visible como invisible. Este único Dios vivo y de único Dios verdadero tiene un solo Hijo amado, que es Cristo Jesús. Y entonces la Biblia hace referencia a un solo libertador. Este solo libertador es el único mediador entre Dios y los hombres, es solo uno. Este único mediador, Él es la puerta, es solo una puerta. Este único mediador es el camino, un solo camino, Él es la verdad, una sola verdad y una sola vida. Y entonces es por eso que hoy queremos hablar solo de Cristo, de las buenas obras que Él ha hecho por nosotros, de cuán bueno Él ha sido con nosotros. Y entonces, antes de yo comenzar con mi enseñanza, solo esto fue la bienvenida y un porqué de todo. Oramos y vamos a la palabra de Dios. Okay. Hermoso Padre, muchas gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por permitirnos estar aquí. Venimos deseosos de escucharte, venimos deseosos de conocerte, venimos deseosos de que hagas una obra en nosotros. Tú sabes qué es lo que hay en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, con qué batallamos, qué es lo que nos tiene esclavizado, qué es lo que nos tiene, ansiosos, qué es lo que nos llega hasta gobernar nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestra economía, nuestro trabajo, al grado tal, mi Señor, de que lo vamos perdiendo todo por eso. Te rogamos que nos llenes de tu Espíritu Santo esta tarde, que nos hables, que hables a nuestro corazón. Concédenos un corazón que tiembla cuando escucha tu voz, un corazón dispuesto a responder a tu voz, y haz tu obra esta tarde, Padre. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, yo les quiero platicar de una historia que aparece en el Evangelio según San Lucas, y voy a comenzar a platicar con ustedes en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 22. Desde ahí voy a arrancar mi enseñanza. El paralelo a esta enseñanza también la pueden encontrar en Marcos 5 y en Mateo, pero yo voy a estar en el libro de Lucas y voy a comenzar en el versículo 22. Los evangelios fueron escritos con un par de propósitos. Uno de los propósitos de los evangelios es presentarte al Señor Jesús, la persona del Señor Jesús, quién es Él, y presentártelo para que creas en Él, para que creas en Dios, en la obra de Dios. Ese es uno de los propósitos. Otro de los propósitos, o de cómo está la narrativa de los eventos, es que al ver obrar al Señor Jesús nos preguntemos quién es Él, y al responder quién es Él, pues terminemos con esta pregunta: ¿qué es lo que puede hacer en mí? ¿Qué es lo que puede hacer por mí? Y entonces las historias que te voy a leer tienen ese propósito, que nos preguntemos quién es Él, y lo vamos a resolver rápido. Pero después de resolver quién es Él y ver toda su obra,
y su poder, que te preguntes, ¿podrá hacer algo en mí? ¿Podrá cambiar algo en mí? ¿Podrá transformarme? Y tal vez tú estás aquí y no eres quien querías que estuviera. O sea, tal vez tú eres la mamá o el papá, o el hermano o la hermana, o el novio o la novia, el esposo o la esposa, o el cercano de la persona que quisieras que estuviera aquí escuchando la palabra de Dios, y tal vez te dejó plantado porque se le atravesó el Buen Fin y anda en una buena fiesta por ahí. Pues también Dios quiere hablarte, y también Dios quiere consolarte, y Dios también quiere decirte: no temas. Pero miren, acompáñenme. Lucas 8, verso 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. ¿Quién es el que entró en la barca? El Señor Jesucristo, Jesús. ¿Con quién? Con sus discípulos. Sus discípulos ya para este momento ya llevan un ratito caminando con el Señor, y lo están observando, y de estarlo observando, de estarlo contemplando, se han dado cuenta que es una persona que tiene autoridad. Una autoridad diferente a la que tiene cualquier otra persona o cualquier otro maestro. Una persona que además de esta autoridad tiene un poder diferente, tiene la capacidad de hacer milagros, milagros que nadie más podía hacer. Y además de esto, están viendo sus discípulos que es una persona veraz, una persona que habla la verdad, y que lo que él dice se hace, que no hay nada errático en él, no hay nada que cambie en él. Y entonces, si te fijas, en este versículo 22, lo importante es que les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y entonces partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron. En otras porciones que narran esta historia, dicen que él estaba en la parte de atrás de esta barca, plácidamente dormido. El Señor Jesús estaba dormido. Y entonces van adentro del lago, hay una tormenta de aire. Este aire levantaba grandes olas. Las grandes olas estaban anegando la barca, y los discípulos del Señor, la gran mayoría, eran pescadores. Y entonces ellos estaban viendo el peligro que estaban corriendo, y para ellos era evidente que se iban a ahogar. Y entonces que se iban a hundir y se iban a ahogar. Pero entonces, al ver la tormenta y lo que sucedía, se olvidaron de las palabras que les había dicho el Señor. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Y entonces fueron, le despertaron: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Se despertó y le dijo al viento: ya, detente, ya párale a tu cotorreo, ¿no? ¿No ves que de estos tienen miedo? Por decirlo de una forma. Igual al agua le dijo: ya. La expresión "se hizo grande bonanza" también se puede traducir como que toda la creación entró en quietud, volteó, lo vio y le sonrió. Y entonces hubo paz, hubo tranquilidad. Vuelvo a la pregunta: ¿quién es este hombre que tiene esta autoridad? ¿Quién tiene la autoridad de detener al viento, de decirle: ponte en paz? ¿Quién tiene la autoridad de detener al mar? Y entonces se hizo grande bonanza, verso 25, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y permítanme dejarles esa pregunta: ¿dónde está tu fe? ¿En qué lugar depositas tu fe? ¿En quién depositas tu fe? Fe significa confianza. ¿En quién estás confiando? ¿A quién recurres para ser libre? ¿A quién recurres para que detenga esas tormentas en tu vida? ¿A quién recurres para que detenga lo que tiene que detener y que todo esté en paz? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué preguntarles esto a ellos? Porque ellos lo venían viendo, y venían viendo lo que hacía. Y les dijo: pasemos al otro lado. Entonces había una agenda que cumplir. Y entonces ni el mar, ni el aire, ni las circunstancias alrededor iban a detener la agenda que él tenía que cumplir. Y atemorizados se maravillaron y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién tiene autoridad sobre el viento? ¿Quién tiene autoridad sobre de las aguas? ¿Quién tiene autoridad sobre todo lo creado?
Cuando yo hago esta pregunta y estudiando la Biblia, me vienen respuestas como, pues Él, dice la Biblia, es el Hijo de Dios, el único Hijo amado de Dios. ¿Quién es este? El único Hijo amado de Dios. Él, el único Hijo amado de Dios, es en quien Dios, el creador del universo, se deleita, en quien Dios se complace, en quien Dios haya contentamiento. Este único Hijo amado de Dios es el que cuando se encuentra cara a cara, cuando encuentra la mirada con el Padre, es el que hace sonreír al Padre. La expresión que usa la Biblia es el que tiene solaz delante del Padre, hace sonreír al Padre, hace que el Padre se ponga contento. Este único Hijo amado de Dios es quien su alimento solo es hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Pues la voluntad del Padre es que este único Hijo amado viniera y cargara sobre de sí mismo nuestras enfermedades, cargara sobre de sí mismo la condena de nuestros delitos y pecados, y viniera a rescatar todo lo que se había perdido. Y entonces se hizo hombre y caminó entre los hombres. ¿Quién es este? Déjame te hago la pregunta de forma más personal. ¿Quién es para ti? ¿De qué forma te relacionas con Él? Muchos de nosotros, antes de pasar a la siguiente historia, hemos visto al Señor Jesús de lejos y lo hemos visto obrar en nuestra mamá, en nuestro papá, lo hemos visto obrar en algún tío, en algún familiar, en algún amigo, y lo hemos visto de lejos. Y a algunos de nosotros es así como que, uy, que no se me acerque, porque vemos que obra y nos preguntamos quién es, porque vemos que revoluciona vidas, vemos que transforma vidas. ¿Quién es? La siguiente historia que vamos a ver, teniendo en mente quién es la historia de un hombre que lo conocemos como el Gadareno, un hombre que vivía en la región de Gadar, un hombre, dice Marcos, que vivía en la ciudad, que era un hombre de ciudad, así como cualquiera de nosotros, pero que siendo un hombre de ciudad vivía en el panteón, vivía en los sepulcros. Déjame, me descaro antes de entrar a la historia. A mí me llamó mucho la atención, me llama mucho la atención esta historia. ¿Por qué? Porque me identifico mucho con este hombre. Haz de cuenta que me está describiendo. Mira, ahí te va. Yo vivo en la Ciudad de México. Yo nací en el Distrito Federal, mejor conocido como el Defectuoso. Eso de la Ciudad de México a muchos de nosotros nos casa como roña porque no lo conocíamos así, ¿va? Bueno, yo nací en el Defectuoso, crecí en el Defectuoso, y el lugar donde pasé mi pubertad, mi juventud, gran parte de mi vida fue en una colonia que es la colonia Argentina Antigua. Bueno, si tú conoces la línea 2 del metro, tiene una estación antes de Toreo que se llama Panteones. Y entonces cuando yo vengo a esta historia es así de que, wow, ¿de quién estará hablando? ¿De ese hombre o de tu servidor? Miren, vamos a la historia para que me entiendan. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. O sea, este es al otro lado donde quería llegar el Señor Jesús, a la tierra de los Gadarenos. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Ya no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Mateo describe que no era un solo hombre, Mateo describe que eran dos hombres, y que estos dos hombres eran feroces, eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Y entonces el Señor Jesús es un poco osado, creo yo. Primero se embarca en un viaje donde corre peligro por el aire y por el mar, y lo reprende. Y luego va a llegar a un lugar donde se va a encontrar con un par de hombres endemoniados que, miren, vamos a seguir leyendo, verso 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él.
y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, este hombre o este par de hombres, era tal su ferocidad, era tal su forma en la que vivían, que era imposible detenerlos. Cuando lograban detenerlos, los tenían que encadenar. Cuando lograban encadenarlos, la fuerza que tenían hacía que rompieran las cadenas, que rompieran los brazaletes que van pegados a las cadenas. Entonces eran incontrolables, incontenibles, ingobernables y lo que te quieras imaginar. Habían ya perdido, hace tiempo que ya habían perdido la noción. La Biblia dice que ya tienen mucho tiempo que están endemoniados. Y entonces estos hombres, a ver de lejos al Señor Jesús, corren a su encuentro. Si yo fuera en ese momento discípulo del Señor Jesús, yo ya estaría en la barca y ya le estaría diciendo: ahí te vienen, vámonos, vámonos. Es como cuando, ya sabes, vas cruzando por ahí, por alguna calle media oscurita, y te sale el par de carambas, y ya nada más sientes cómo se te hace un hoyo en el estómago y dices: chíspatelas. Y ahora es una historia muy similar a cualquiera de nosotros. Son conductas muy similares. Yo reitero, o sea, en la ciudad, entre panteones, o sea, yo vivía entre el panteón español, el panteón inglés, el panteón Santorum, el panteón francés, o sea, rodeado de panteones. Nunca andaba solo, siempre tenía algún carambas con quien salir y reventarme, y reventar al que se parara enfrente, pues lo que es, ¿no? Estaba haciendo memoria y me acuerdo que enfrente de casa de mis papás hay una tienda, y me acuerdo que cuando yo andaba en mi actividad de vicios, yo fui alcohólico, fui drogadicto, fui vicioso, fui delincuente. Me acuerdo que cuando yo andaba en esa actividad, cuando agarraba la fiesta, como comúnmente se dice, iban las personas a comprar a la tienda, y si yo estaba en la tienda, con trabajo sacaban sus centavos para hacer su compra, porque me veían como yo ya traía el cerebro al revés. Sabían que en esa postura ya era incontrolable, incontenible, y que podía suceder cualquier cosa. Y vuelvo, donde hay uno, hay dos. Entonces no faltaba el que, ya sabes, el que te tira esquina, o al que le tiras esquina. Nunca agredía a ninguna vecina o mamá de algún vecino, pero recuerdo sus caras y recuerdo cómo se cruzaban la banqueta. Y yo en mi mentalidad de aquel entonces decía: si no me meto con nadie, si no le hago nada a nadie, entre comillas lo pongo, o sea, yo soy marihuano y amor y paz, y cocainómano y tachoso y LSD y lo que se me cruzara, pero bueno. Y entonces el Señor Jesús es el que viene al encuentro de este hombre, porque es el que dijo: vamos al otro lado. Pero este par de hombres, cuando lo ven, son los que corren a su encuentro. Y miren la reacción. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: postrándose a sus pies. Yo me preguntaba, ¿por qué hacer referencia a que se postró a sus pies? Tal vez ya estaba cansado, ¿no? Tal vez decía: ya estuvo. O sea, sí que tienes conmigo, sí me da miedo que me saques lo que traigo, pero híjole, como tocar base, ¿no? Además, es el Señor, es el Hijo amado de Dios, y entonces está reconociendo: estoy ante una autoridad. La Biblia explica que los demonios creen en Jesús y tiemblan cuando ven a Jesús. Y entonces es lo que está manifestando este demonio: ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Cuando estamos en nuestras actividades de vicios, de adicciones, la presencia del Señor Jesús, el solo nombre del Señor Jesús o cualquier verso de tu palabra es tormentoso, es incomodísimo, porque evidencia mi inmundicia, evidencia mi impureza, evidencia mi ingobernabilidad. Y entonces estar delante de Él es: no me atormentes, o sea, deja de ser tan santo, deja de ser tan puro, deja de confrontarme con tu sola persona. Me confronta que seas el Hijo de Dios y que seas como eres,
que tú solo te deleitas en hacer la voluntad del Padre. Y entonces lo que tiene este hombre y es lo que tienen estos demonios, y entonces están confrontados con él. Verso 29: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. ¿Hace cuánto tiempo estás batallando con lo que batallas? Yo comencé mi carrera de adicciones como a los 13 años. Ya para los 18, 19 años ya estaba bien enganchado. Y luego ya para los 30, bueno, ya hacía mucho tiempo que yo había sido rebelde a cualquier autoridad, empezando por la de mi casa, mis papás. Luego cualquier autoridad, ya sabes, los directores de las escuelas, los asesores, los orientadores y cualquier tipo de autoridad. Y luego ya más grande, pues la policía y cualquier restricción. O sea, hacía mucho tiempo que la ingobernabilidad, hacía mucho tiempo que la rebeldía, hacía mucho tiempo que la impureza, la inmoralidad, que los vicios, llámese alcohol, llámese drogas, que la forma delictiva de vida se había apoderado de mí. Y te pregunto, ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que miren lo que me pasaba? Me estaba haciendo memoria cuando estaba leyendo esto, y yo pasé por grupo AA. Entonces me aprendí la oración, ¿no? Y entonces salía con mis amigos y no quería tomar, porque ya estaba batallando con mis lagunas mentales, ya estaba batallando con ser mala copa, ya estaba batallando con todo lo que combinaba y los resultados. Y entonces estaba batallando con ese gadareno ingobernable. Y entonces me acuerdo que antes de salir en mi recámara decía: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, y sabiduría, ¿no? Discernimiento. Se me olvidó la oración ahorita, el verso. Esa. El tema es que a lo que voy es endemoniado, pues, porque salía y desde que empezaba a caminar en la calle, empezaba a fumar mota, ¿no? Ya sabes, pum, 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 el caminero, caminando en la bici. Siempre andaba corriendo mi bicicleta. Entonces en la bici y bien prendido. Y entonces ya para cuando llegaba a donde era la reunión, según esto yo no iba a tomar, según esto yo me iba a mantener. Y entonces no, pues ya cuando veía ya traía yo un cartón adentro, y entonces ya traía el cerebro al revés, entonces ya tenía que ir a buscar con qué alivianarme, pero entonces ya traía la taquicardia y ya me estaba mordiendo las orejas, entonces necesitaba otro aliviane, y entonces bueno, ya traía yo el cóctel adentro. No tenía control sobre de mi persona, no tenía control sobre de mis apetitos. Y entonces puedo identificarme con este hombre que ya hacía mucho tiempo no tenía control de nada ni de nadie, y nadie tenía control de él. Igual era conmigo, ¿no? Y entonces dice: y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Acababa solo, vagando por allá por la Unidad Seteme El Risco. Entonces ahora que acaba de pasar lo de San Juanico, pues dije, pues sí, ¿para qué se meten con el barrio, va? La Gabriel Hernández, y por los cerros, igual que este hombre, por los cerros, ya sabes, la zona conurbada, buscas un huequito donde esconderte y ya solo, o sea, ya ni siquiera andas con tu pareja, con tu pana, pues. Verso 30: y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión. Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Legión significa ejército. Entonces le dijo: pues la neta soy un ejército, Jesús, y tú eres uno, y tus discípulos ya están en la barca, ¿eh? 2 hombres gobernados por un ejército de demonios. Un solo hombre parado enfrente de ellos. ¿Qué hizo este hombre con el viento? ¿Qué hizo este hombre con el mar? Y entonces le están diciendo: somos un ejército, como que lo están tratando de amedrentar, pues. Le están diciendo: no te metas con nosotros, Jesús. Pero ya le dijeron: no nos destruyas. Y entonces es: ¿son o no son? ¿Estamos o no estamos? Verso 31: y le rogaban que no los mandase al abismo. Estos demonios saben que delante de Jesús no tienen ninguna autoridad. Y tú y yo sabemos que nuestros vicios, nuestras adicciones, nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres
delante de Jesús no tienen ninguna autoridad ni ningún valor. Es por eso que muchas veces muchos de nosotros no vamos a Jesús, porque sabemos que Él va a decir: ¿qué es? No, pues es alcoholismo, ya, te lo quito. ¿Qué es? No, pues es que es pornografía, ya, te lo quito. ¿Qué es? No, pues es que, híjole, soy adicto a las relaciones, te lo quito. ¿Qué es? No, pues homosexualismo o LGBT, tum pum pas pas, todo ese nombre que han dado ahora, lo que sea, heteroflexible o como sea. ¿Qué es? O sea, yo lo pongo en orden, ¿sí me explico? O sea, cuando yo me topo con el Señor Jesús se topa con un hombre que se juntaba con secuestradores, con aquellos que robaban a cuentavientes, se topa con un hombre que distribuía sustancias, se topa con un hombre que no le podías decir mi vida porque se arrancaba y vuelvo como incontrolable. Se topa con un hombre que no se puede controlar a sí mismo y no puede decir una chela, salud y nos vamos. No, por eso es uno. ¿Cuántas veces has dicho solo me falta y ya, solo este último gallo y ya me voy? Ya una traca y ya no, otra no, porque le rogaban que no los echase al abismo. Yo me hallé en un momento diciéndole así: no me eches al abismo. Sí, de rodillas delante de Él, sí, derrotado delante de Él, sí, angustiado delante de Él, sí, sin mi juicio. La Biblia describe que este hombre andaba desnudo, que estos hombres, andaban desnudos y nadie los podía contener. Entonces, sin moral, era evidente la locura. Y igual me estaba acordando, conocía a la banda de la colonia Náhuac, de la Santa Julia, para los que no saben dónde es. La banda de Barriles, es una calle conocida, un punto de venta. Y entonces llegaba a Barriles por lo que yo iba, ¿no? Por lo que iba a comprar. Y pues ya sabes, llegas al barrio y entonces pues te sale lo Tarzán, te quitas la playera y ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo me identifico con este hombre? Y le dijo: legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Verso 31, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. 32, había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. En las otras porciones describe que eran como 2,000 cerdos los que estaban ahí. Entonces eran como un ejército como de 2,000 demonios que entraron a los cerdos. Y entonces verso 33, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó en un despeñadero al lago y se ahogó. Qué terrible es la condición de cualquier ser vivo, porque aquí ya está hablando de cerdos, de cualquier ser vivo al ser gobernado por un espíritu inmundo, por un espíritu endemoniado. Estos cerdos que la Biblia los describe como un animal inmundo, prefirieron suicidarse a vivir endemoniados, a vivir gobernados por un espíritu inmundo. O sea, prefirieron despeñarse. Y en otras porciones describe a estos hombres que cuando andaban dando de gritos por los cerros y haciendo su escándalo y sus aspavientos y esta ingobernabilidad, agarraban piedras filosas y se cortaban a sí mismos, se autolaceraban. Y cuántas veces cuando estamos en diferentes actividades de vicios hemos tratado de terminar con eso, y hasta nos decimos: pues muerto el perro se acaba la rabia. Y entonces atentamos contra nosotros mismos, atentamos contra nuestra propia vida. Y este Señor Jesús, que detiene al viento, que detiene el mar, les dio una orden. Inmediatamente sale todo este ejército de demonios del cuerpo que habitaban a los puercos, al hato de cerdos. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y viniendo a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Fíjense cómo lo encontraron: sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. O sea, hagan de cuenta, un 16 de julio, estando en mi actividad de vicios, el Señor Jesús se me reveló
Igual, ¿quién eres? Soy un ejército de vicios, soy un ejército de pecado, de inmundicia. Y dijo, ok, me dio libertad. Los que estaban a mi alrededor, en ese departamento donde tuve el encuentro con el Señor Jesús, lo vieron y se aterraron, vieron lo que sucedió. Pero inmediatamente vieron a su amigo, en aquel entonces eran mis amigos, me vieron sentado, vestido y en mi juicio cabal. Era evidente que algo había sucedido. Y aquí es lo que está pasando con este hombre. Es evidente que algo sucedió. Ya está vestido, o sea, se puede ver que algo sucedió. Sentado, está en paz. O sea, ya no necesitan echarle montón para amarrarlo y ponerle cadenas, y en su cabal juicio. O sea, ya no está pegando de gritos, ya no está diciendo improperios, ya no se está peleando con el universo entero, sino que ya está en su cabal juicio. Los de alrededor tuvieron miedo. Muchas veces esos de alrededor que tienen miedo podemos ser cualquiera de nosotros, que estamos viendo la obra del Señor Jesús en los demás y nos da miedo lo que puede hacer en nosotros. Y entiendo que muchas veces el miedo es porque no sabemos vivir vidas diferentes a las que hemos vivido, porque no sabemos vivir en paz, no sabemos vivir sin vicios, no sabemos vivir sin mentir o sin delinquir o sin traicionar o sin satisfacer nuestros apetitos. Y mi anhelo es que no nos pase como a estas personas, porque en lo que sigue de la historia, estas personas que tuvieron miedo le pidieron al Señor Jesús que se fuera de su región. No quisieron tener una relación con Él, no quisieron dejarlo obrar en ellos. Reaccionó el gadareno, miren, el endemoniado gadareno. Verso 35: y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvo el endemoniado. Ya lo salvó. Verso 37: entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. El Señor Jesús no discute, no se le da el negociar. ¿No quieres? Pues no quieres, con permiso. Vuelvo. Espero que no sea nuestro caso el día de hoy. Es cansado vivir así. Es cansado vivir encontrando argumentos para defender nuestras malas costumbres, para defender nuestros malos hábitos, para defender nuestra entretención, diversión de adultos o lo que sea. Es cansado. Al final del día, todos sabemos que hay un problema entre Dios y nosotros, y que ese problema es ese ejército de pecados que nos gobierna. La Biblia explica que la paga del pecado es muerte, pero también la Biblia dice que la dádiva, el regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros es vida eterna en Cristo Jesús, y es lo que vino a darnos. Miren lo que dice el verso 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús les despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuando yo me encontré con el Señor Jesús, le decía: ya vámonos, no me dejes aquí en la tierra. Me sentía como encerrado en una tumba. Tenía terror de volver a los vicios, tenía terror de volver a pecar en contra de Dios, de volver a pecar en contra de mi familia, de volver a pecar en contra de mis amigos. Tenía temor de volver a enloquecer, tenía mucho miedo. Y entonces yo le decía: ya vámonos, no me dejes aquí, como este hombre. O sea, yo quiero estar donde tú estás a la diestra del Padre allá en el cielo, allá quiero estar, vámonos. Pero es la misma instrucción: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ese es el propósito de esta conferencia: volvernos a cada uno de nosotros y contarnos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Qué grande ha sido el Señor que nos ha librado de la muerte. Qué grande ha sido Dios que mostró amor para con cada uno de nosotros, en que siendo aún gadarenos, ingobernables, orgullosos, testarudos, regaló a su Hijo Jesús.
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de eso se trata esta conferencia. Y en esta conferencia invité a un par de amigos, un pastor que amo mucho, que desde aquel principio en que Dios me rescató ha sido muy importante en mi crecimiento, el pastor Jaime Food. Al rato lo conocerán, los que no lo conocen, que sé que Dios habla a través de él. Y otro amigo contemporáneo mío, que hace rato me decía: no me balconees, tengo una imagen que guardar. Y entonces le decía a mi Isaac: donde hay uno hay dos, carnal. O sea, Gadareno 1, Gadareno 2, endemoniado 1, endemoniado 2. Y quiero que mi amigo Isaac pase, ahorita se los presento, ahorita le llamo a pasar, y les cuente cuán grandes cosas ha hecho Dios con él, cómo Dios ha obrado en su vida y cómo Dios ha sido suficiente, y cómo ya no hay necesidad de sustancias, ya no hay necesidad de inmoralidad sexual, ya no hay necesidad de pertenecer a X grupo social, ya no hay necesidad de cumplir ciertas expectativas de X gentes, sino cómo realmente en el Señor Jesús hemos hallado libertad, una libertad absoluta. Por eso la conferencia es uno, porque la libertad es en Cristo Jesús. Miren lo que sigue diciendo: y se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Las otras porciones dice que se fue por Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Entonces este hombre anduvo en 10 ciudades contándoles. Miren, el Isaac y yo no nos conocíamos, pero híjole, si nos hubiéramos conocido, le hubiéramos dado vuelo a la hilacha. Pero ahora podemos venir y contarles cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Para no tardarme más, porque si sigo leyendo me puedo extender muchísimo, déjenme contarles así de voz las siguientes dos historias. La siguiente historia es la de un hombre, se llama Jairo, es un hombre religioso, un principal de los judíos. Este hombre, su hija estaba muy enferma, y cuando el Señor Jesús sale de esta región de los Gadarenos, se va a la siguiente ciudad, se va a su ciudad, a Galilea, si no me equivoco. Y entonces llega y se encuentra con Jairo, y Jairo le pide: oye, ve a ver a mi hija, se está muriendo. Y el Señor Jesús le dice: sí, vamos. Y entonces empieza a caminar el Señor Jesús con Jairo, y la multitud lo agolpaba. Y entonces, entre que la multitud lo tenía apretado, se acercó una mujer que tenía 12 años, que llevaba 12 años con un flujo sanguíneo. Esta mujer ya había ido a ver doctores, esta mujer ya había ido a ver a los curanderos, ya le habían pegado con ramas, ya le habían paseado un huevo por todo el cuerpo, ya había puesto una gallina negra en la esquina, y ya sabes, ya había ido con el psicólogo, con el psiquiatra y con quien podía, y nadie pudo curarla. De hecho, hasta ya le habían hecho daño de tantos tratamientos que buscó, y entonces su enfermedad la excluía socialmente. Su enfermedad no permitía que ella tuviera relación con alguien más. Y pensaba, y no quiero entrar en un debate, hay quienes creen que el alcoholismo, que la drogadicción, que la adicción a las relaciones sexuales, que cualquier adicción son una enfermedad. Hay quienes las han bautizado como la enfermedad del alma. Nosotros los cristianos no creemos eso. Y vuelvo, no quiero entrar en un debate. Simplemente, si tú crees que estás enfermo, te pregunto, ¿desde cuándo? Esta mujer solo tocó al Señor Jesús y fue sanada, y fue salva. Si te consideras enfermo, también para ti hay una solución. Ahora, si tú eres la mamá, si tú eres el papá, el esposo, la esposa, el familiar, el cercano de esa persona que estás viendo que la vida se le está yendo como agua entre los dedos porque vive en adicciones, y veniste a escuchar a ver si o sea, vamos, lo invitaste o le invitaste y no quiso venir, y dices: es que veo que Jesús obra. O sea, me estás hablando de que obró en ti JJ, de que obró en Isaac, pero no veo que obre en mi ser amado. Cuando Jairo iba camino, que el Señor Jesús se detiene a platicar con esta mujer porque sintió que salió poder de él, en ese momento muere la hija de Jairo. Entonces imagínate lo que sucedió en el corazón de Jairo. Chale, yo llegué primero y no pasó nada. Y entonces le dice el Señor Jesús, vienen y le dicen a Jairo: ya no lo molestes, ya déjalo por la paz, ya regrésate, ya murió. Y entonces el Señor Jesús le dice: no temas, Jairo, tu hija no está muerta, duerme.
Y entonces vuelvo, si tú eres el familiar de la persona que está en alguna situación así, no temas, no temas. ¿Estás viendo que el Señor Jesús hace milagros? Sí, Él es milagroso, es el Señor, es Dios Todopoderoso. Reitero, detuvo el viento, detuvo el mar, la creación le sonrió, detuvo un ejército de demonios y solo les dijo: sal de este hombre. Esta mujer solo lo tocó y fue sana porque creyó en Él y en el poder que Dios le dio, en el poder que tiene en sí mismo. Y entonces no te canses, no desmayes, persevera en la oración, persevera en suplicarle a Dios. Dios no quiere que ningún hombre se pierda, Dios quiere que todos obremos al arrepentimiento. Vuelvo, si tú eres Jairo, no temas, Dios un día va a hacer la obra. No está mi mamá aquí, pero si estuviera le podría decir: ven, pasa y cuéntales cuántos cirios prendiste y cuántas veladoras y todo lo que ella hizo conforme a sus tradiciones. Y Dios en su bondad la escuchó, y Dios en su bondad trató con este gadareno. Y ahora vengo vestido, gracias a Dios, ahora tengo paz. Y pues el juicio, ahí vamos, ahí la llevamos. Se hace lo que se puede, dicen por ahí. Vamos a dejarlo aquí, con eso. No temas, el Señor Jesús quiere hacer una obra. ¿Cuánto tiempo llevas con lo que estás batallando? Solo se trata de que vayas al encuentro con el Señor Jesús. Confía en Él. Ahora, si como yo eres un endemoniado más, pues dile: ¿qué traes conmigo? En serio, encáralo, dile: ¿qué traes? ¿Puedes? Nada más apojínale al zape, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar para pedirle a Isaac que pase. Y bueno, eso. Hermoso Padre, muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por presentarnos a tu único Hijo amado, por presentarnos a Jesús y permitirnos ver que tú le diste a Él toda autoridad, al grado tal que puede detener el viento, al grado tal que puede reprender al mar, al grado tal, mi Señor, que un ejército de demonios a su sola voz, a su sola presencia tiemblan y se postran delante de Él, y a su instrucción salen y huyen. Te ruego, mi Dios, que nos permitas conocerlo. Te ruego, mi Dios, que nos lleves de la mano a conocerlo y a tener un encuentro con Él. Y si somos como esa mujer y nos creemos enfermos y que nuestra enfermedad ya nos desahució, igual ayúdanos a acercarnos, a tocar a Jesús. En Él hay poder y de Él puede salir poder. Y como familiares de personas que se están muriendo en sus delitos y pecados, te rogamos que hagas tu obra en cada uno de ellos, que los rescates, mi Señor. Por favor, llena de tu Espíritu Santo a mi amigo Isaac, úsalo, permítele que nos cuente su historia y pues glorifícate esta tarde, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús, amén.